y de las personas en situación de migración forzada, ¿no? Porque ahorita les explicaré un poco más, quizá ya lo vieron, hay diferentes perfiles de personas migrantes en México y bueno, nosotros sí optamos por un tipo de perfil muy concreto y muy específico. Actualmente el SJM cuenta con 3 oficinas. Estamos en frontera Comalapa, Chiapas, tal cual en un punto en el que no se pueden imaginar, para llegar uno hace, bueno, como 8 horas, allá perdido en el espacio, el municipio, pero es un lugar de tránsito de las personas migrantes de Centroamérica y no solo, porque están llegando personas de Haití, de Nicaragua, por estos puntos. Tenemos una oficina de atención en la Ciudad de México, y tenemos una oficina de atención en Ciudad Juárez, que bueno, ahí quizá los que están en Hermosillo y los que viven en el norte, pues están más familiarizados con la realidad migratoria en el norte, ¿no? ¿Por qué así? Porque de esta manera nos permite monitorear los diferentes perfiles y dinámicas que hay en las fronteras. Un poco la perspectiva que tenemos en el SJM es que hay fronteras geográficas, el norte, el sur, pero hay fronteras que son verticales a lo largo del país, que presentan las mismas dinámicas que una frontera geográfica. Sin embargo, hay que monitorearlas para conocer las necesidades del cómo poder acompañar a las personas en esta situación que van viviendo, en una situación pues de mucha precariedad, de mucha vulnerabilidad y de mucho dolor. Y aquí sí hay que, digamos, ubicar un poco el espectro. La migración pues no es un bloque homogéneo, sino pues vamos a encontrar, tradicionalmente creíamos que la migración era masculina y de hombres jóvenes, digamos edades 18, 35, 40 años, y en la actualidad eso se ha diversificado y actualmente hay perfiles de mujeres también, jóvenes o de niñas y adolescentes acompañadas o solas, y también hay niños y niñas y niños y adolescentes acompañados o solos. Pero también nos hemos ido encontrando en los últimos años con la característica de familias, ¿no? Como ustedes saben, las políticas migratorias van marcando estos flujos, sobre todo las de Estados Unidos, cuando dicen, ahora solo van a pasar familias, entonces eso genera un imán del sur hacia el norte, en donde obligan a las familias a migrar, ¿no? Ya lo hablaremos un poquito más detalladamente. Pero bueno, el Servicio Jesuita Migrantes trata de acompañar a todas estas poblaciones y también poblaciones que están invisibilizadas por otras interseccionalidades que no se consideran como cuáles, pues el ser de pueblos originarios. Pensemos que Centroamérica está conformado por indígenas. También, por otro lado, también están las personas con orientaciones e identidades sexuales diversas, que se pierden como en esta gama de perfiles, pero que también presentan necesidades de acompañamiento particular. Entonces, digamos que a nosotros nos toca un poco monitorear, identificar necesidades para ver de qué modo podemos generar un acompañamiento muy específico a las personas migrantes. Pero digamos que brevemente eso es el Servicio Jesuita Migrantes. Actualmente somos 4 jesuitas que estamos ahí, y el resto son más de 20 colaboradores laicos y laicas que están comprometidas y sirviendo a los hermanos y hermanas migrantes. Entonces, más o menos para contextualizar lo que hacemos. Y bueno, servicios. Yo lo llamo de 2 niveles. Siempre en la migración hay muchos niveles de atención. El primer nivel es la atención directa, es decir, la ayuda humanitaria, legal, psicológica, de alojamiento, de alimentación. Ese es un primer nivel. Pero hay otro nivel que es más el del análisis, la incidencia político y social, la construcción y sistematización de informaciones para hacer denuncias de violaciones a derechos humanos. Ese es el otro nivel, ¿sí? Y obviamente hay un tercer nivel que es propiamente el de dedicarse al lobby político en las instancias gubernamentales para generar cambios estructurales en México, en Centroamérica y en Estados Unidos.
De modo que eso, nosotros el tercer nivel no lo tenemos, más bien lo hacemos con otros y otros colectivos de organizaciones, redes, organizaciones hermanas. Por ejemplo, en Nogales, pues está Iniciativa Quino, que es de la Compañía de Jesús, y que con ellos pues nos vamos vinculando para conocer parte de la realidad por allá. En Matamoros y Reynosa, pues con los padres diocesanos que vamos armando vínculos para conocer pues esas realidades tan complejas, tan dinámicas, pero sobre todo que lo importante aquí siempre es cómo generar esperanza en medio de la desesperanza. Y ojo, esto sí, grábenselo bien, generar esperanza no significa malinformar o ilusionar simplemente a las personas, sino es acompañar con veracidad, con profesionalismo, con certeza a las personas para que ellos tomen sus decisiones. Entonces, desde ahí es como vamos acompañando y es un reto, pero es un trabajo y un servicio muy, muy bonito el poder servir a los hermanos migrantes. Pero bueno, pasemos a nuestra materia. Para no tomar tanto tiempo y podernos entrar en materia. A ver, Andrés me propuso un diálogo con ustedes, porque quiero que sea más un diálogo, un conversatorio, como le quieran poner, más que yo venir a tirarles como la verdad absoluta, es claro que voy a dar unas pautas, pero sobre esas vamos dialogando y vamos construyendo conocimiento para que responda a las dudas que ustedes tengan sobre dos temas que si bien se juntan, son complejos en tanto uno, como es la migración, como el otro, como es la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Entonces, me propuso estos dos grandes temas, habrá que ir viendo cómo los articulamos, pero es posible. No sé si eso les platicó Andrés, porque miren, luego los que se encargan de organizar las cosas dicen una cosa, nos dicen una cosa y luego ustedes saben otra. Entonces, ahorita que el hermano Andrés se tape los oídos y que me digan si eso fue lo que escucharon. No. Que me digan la verdad. Eso no. Que al cabo no les va a pasar nada. Así, yo de viva voz no se los dije, No. pero ahí está en el programa. No, nada más. No les había explicado así con detalle. Ajá, nada más nos había dicho que íbamos a tener una conferencia con usted, pero no nos había dicho en torno a qué o en plan a qué. Solamente porque íbamos a tener este momento con usted, este diálogo, pero no, venimos completamente con la expectativa, completamente a ver qué es lo que vamos a aprender. Ok, muy bien. Aquí el aprendizaje lo creamos todos y todas porque todos sabemos algo de las dos realidades y de las dos materias, como es la doctrina social de la Iglesia, aunque les suene ajeno a sus vidas, yo estoy seguro que lo viven y lo saben, aunque no con ese nombre, y de la realidad migratoria, porque de donde están todos y todas, pues en la actualidad ya no hay casi familias que no tenga un migrante en su familia, en su casa, en sus vecinos, y tenemos una realidad muy cercana que podamos compartir. Entonces, voy a iniciar dando un parámetro general. Primero, quitar el temor sobre el tema de doctrina social de la Iglesia. Vamos quitando tabús sobre este tema, porque yo sé que el tema de doctrina le suena a muchas personas como catecismo, como te tienes que memorizar ciertos principios, así como en la antigua escuela de la catequesis, en donde me imagino que con los hermanos no, pero en muchas escuelas catequéticas es memorízate el Padre Nuestro. ¿Por qué? Pues porque toca. Así lo quiere Dios, ¿no? Vean ustedes a saber si así lo quiere Dios. Ese es otro cuento. Pero a veces suena como algo impuesto, como algo que nos viene de fuera y que no es propio. Y fíjense que la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza nada más. Es como un consejo que nos va dando la Iglesia del cómo poder mirar las realidades sociales y cada uno y cada una poder elegir y poder decidir cómo actuar frente a esa realidad, ¿sí? De modo que va implícito el consejo, pero siempre va de la mano de tu libertad.
La iglesia no te va a poner y te va a imponer un modo de proceder. Te va a decir cómo lo ve y tú libremente decides. Bueno, estas enseñanzas de la iglesia históricamente no son nuevas. Estas enseñanzas de la iglesia tienen fundamento en la Biblia. Si nos vamos en la Biblia, es el modo como Dios acompaña a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Dios que escucha el dolor y el clamor de los pobres. El Dios que acompaña a un pueblo que es conquistado. Al Dios que acompaña el dolor de las personas. Un Dios que diríamos es un padre con entrañas de madre, porque el acompañar al pueblo en sus diferentes realidades sociales, si bien es un ejercicio paternal, implica mucha ternura y mucha misericordia frente al otro. Y Dios Padre en todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo acompaña a este pueblo a través de ¿quiénes? De los patriarcas. A ver, ¿cuál es un patriarca dentro de la Biblia? ¿Se acuerdan? Moisés. Moisés, pues ándale el primero. Moisés es un patriarca, el gran liberador del pueblo de Israel. Ya no les pregunto más porque no nos vamos a acordar, pero no se preocupen, con eso nos quedamos. Con Moisés, o te soplaron, se me hace que te soplaron allá, allá los estoy viendo. Si mira, uno ya los conoce, si uno ya se ponen ahí atrás para estar ahí ayudando a los estudiantes. Déjenmelos, que se equivoquen, no pasa nada. Para eso están, para equivocarse. Entonces, que en cabo aquí nos vamos a respetar todos y todas, aunque nos equivoquemos. Entonces, Moisés es uno de los grandes patriarcas, liberador del pueblo de Israel, pero también están los grandes profetas que iban orientando y acompañando los sufrimientos del pueblo. A ver, un profeta. Isaías. ¿Quién más? A ver, profesores, se van a poner, los voy a parar para ver si están hablando o no. No. Elías. Elías, no estoy seguro. ¿Sí es profeta? Sí. Noé es profeta. Sí es. Noé. No es profeta. Hay una canción de Gesed que así se llama. Juan el Bautista. ¿No la conocen? Jeremías. Jacob. Jeremías. Jacob. No, Jacob no. Está Jeremías, Amós, etcétera. Daniel. Hay muchos profetas que con su palabra iban acompañando al pueblo de Israel e iban diciendo lo que Dios les decía sobre su sufrimiento. Y después, obviamente, con el tiempo, llega Jesús, ¿sí? Digamos que el último gran profeta, ¿quién es de la Biblia? El último. El último gran profeta, contemporáneo de Jesús. Juan el Bautista. Juan el Bautista, obviamente. Juan Juan el Bautista. el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, fíjense, contemporáneo de Jesús, era un hombre que escuchaba la realidad del pueblo, la sentía y ponía en práctica algún rito o algún medio para ayudar al pueblo a acompañar su sufrimiento. Así es como Dios Padre ha ido acompañando al pueblo. Pero claro, después se encarna Jesús, el gran Hijo de Dios, y con Jesús nos viene a mostrar otros modos a complementar esas enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza más grande que nos deja Jesús en su paso por la historia? Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. El amor. Pero hay otro. Pero nada más en esa frase hay que completarla. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Sí? Es decir, a ejemplo mío. Y hay otro que es bien importante, que es otro criterio fundamental. ¿Cuál creen que sea? ¿Cómo quieras que te traten? Podría entrar, sí. El perdón. El perdón, pero en materia social.
Jesús, cuando veía a su pueblo, ¿cómo actuaba? Cuando veía el sufrimiento del pueblo. Se ponía como en la, como la otra persona, en el sentir de la otra persona. Empatía. Era empático. Hoy diríamos era empático. No le tenía miedo al sufrimiento del otro, sino se acercaba al otro, consolaba al otro, curaba al otro, lo levantaba de la tierra. Bueno, pues esas enseñanzas de Jesús son las enseñanzas sociales, junto con las bienaventuranzas y junto con la parábola del buen samaritano y junto con muchas otras cosas. Eso son enseñanzas sociales que recibimos de todos estos grandes hombres y mujeres de la historia bíblica y que van a ir conformando el pensamiento social de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque las enseñanzas sociales de la iglesia formalmente, hagan de cuenta en papelito, así el libro, surgen hasta el siglo XIX, ¿sí? Con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Con esa encíclica es con la que se inaugura la gran doctrina de la iglesia, pero en realidad formalmente esas ya existían, ¿no? Y desde ahí casi todos los papas han venido a abordar algún tema sobre las realidades sociales. Entonces, la doctrina lo que va a tratar de explicar es qué está pasando en el mundo desde la visión cristiana o de Cristo propiamente y cómo podemos responder como cristianos, ¿sí? Es una reflexión que va así como en tres partes y es para invitarnos a este consejo. ¿Y tú qué harías frente a tal realidad? ¿Sí? Entonces, la doctrina, estas enseñanzas son muy antiguas, son de tradición, pero que siguen hablando hoy en día a todos y todas sobre diferentes temas. ¿Qué aborda la doctrina social de la iglesia? La doctrina social de la iglesia aborda prácticamente todos los aspectos de la vida entre las personas, de la vida relacional del ser humano en pueblos, comunidades, estados, países, en economía, en dinero, en familia, porque la familia no es una cosa privada, sino la familia tiene una dimensión pública y social y también la aborda, ¿sí? Y por supuesto, parte de las temáticas que aborda la iglesia, una de ellas históricamente es el de la migración, porque hagamos memoria, la migración no es un fenómeno de ahorita, es un fenómeno histórico, es un fenómeno que ha configurado toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, la iglesia no podía quedarse en silencio frente a los diferentes momentos de las migraciones o de las diferentes movilidades por causas muy diferentes, ¿no? En su momento hubo algún papa que se pronunció por las migraciones forzadas de los italianos a Estados Unidos, hubo otros que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvieron que verse desplazados a otros países, es decir, y en el caso del Papa Francisco, muy concretamente, que es el último, pues más bien ha tratado de poner un acento de las migraciones forzadas a causa de un fenómeno económico, que es el fenómeno de la globalización. ¿Sí? La globalización es buena en sí misma, porque nos ha ido interconectando como personas, países, posibilidades, nos han abierto la mente, es buena en sí. Lo malo es lo que está generando esa globalización en las personas, en las comunidades, en todo el mundo. En todo el mundo hay miles de millones de personas que se ven necesariamente obligadas a dejar tierra, familia, amistades, por muchas causas, ¿sí? Por muchas causas. Entonces, ahí es donde el Papa Francisco ha puesto su acento en estas causas de las migraciones. Y como efecto, obviamente, de un modelo económico que no ha sido benéfico a las personas, que ha sido de mayor desastre, de mayor
descomposición al tejido social de las comunidades y de las familias. Y no crean, no es sencillo para muchas personas moverse. Uno ve que se mueven en miles y miles, pero cuando uno se sienta a escuchar las historias de cada uno y de cada una, uno va a encontrar los motivos por los que tiene que caminar la cantidad de kilómetros para llegar al norte con una falsa idea. Porque tristemente, justo los escuchaba hablando me imagino que estaban hablando sobre lo que sucedió en Estados Unidos con el asesinato de estos niños y niñas y profesores. Y bueno, tristemente Estados Unidos tampoco es el modelo económico de desarrollo que permite a todos, como nos han hecho creer a través de las películas, el ejercicio de todas las libertades. Pero, fíjense, en medio de todas las limitaciones, para las personas que migran, Estados Unidos, aún así, representa mayor bien y mayor libertad que en sus propios países. Entonces, la doctrina social de la Iglesia va a tratar de esto, de reflexionar esta realidad, va a tratar de preguntarse, ¿y Dios qué dice a esto? Para nosotros orientar nuestro actuar, cómo poder conducirnos frente a estas personas, ¿sí? Para ello, es importante mencionar, y me gustaría no perder de vista, que la doctrina social tiene algunos principios básicos que son fundamentales. Primero, es el principio de la dignidad de la persona humana. Ese es el punto central sobre el cual se centra la doctrina, ¿sí? O estas enseñanzas. ¿Qué significa esto para el tema migratorio? Que nosotros no vemos a la migración, como cristianos no deberíamos ver la migración únicamente como un fenómeno o como un objeto de estudio, ¿sí? Fíjense, la palabra fenómeno, cuando decimos el fenómeno migratorio, es como si yo pusiera delante de mí una pluma que solo la contempla y la describe, pero no actúo. Simplemente la contemplo y la logro describir. Hasta ahí llega el fenómeno. Cuando hablamos inclusive de la migración como una categoría propiamente cerrada, ahí lo que estamos haciendo es pensar la migración. Justo como lo hacen los grandes migrantólogos. Es necesario pensar la migración, ¿sí? Desde los números, los datos, las estadísticas. Todo eso es importante y necesario. Pero de esos dos, es más importante subrayar la persona migrante forzada. Siempre subrayar que quien va no es un conejito que hay que observar, sino es un ser humano al que requiere ser atendido para recuperar su dignidad y su lugar dentro de este mundo que nos fue creado a ti y a mí en las mismas condiciones por Dios. Y que nadie tendría por qué padecer lo que padecen estas personas por injusticias y dolor que otros generan, ¿sí? Entonces, justo el subrayar siempre la persona, a nosotros como organización siempre nos quieren quitar lo de la persona, pero no podemos, porque finalmente nuestro horizonte es cristiano. Y Jesús lo que miraba era a la persona, actuaba hacia la persona, escuchaba hacia la persona, no escuchaba nada más en grupo o en masa, ¿sí? Entonces, subrayar esto es subrayar un principio elemental, recuperar la vida y la historia de las personas. Ese es un primer principio que no hay que olvidar. La doctrina social de la Iglesia, una columna, es el principio de la dignidad de la persona. Otro segundo principio es el principio de la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? ¿Quién ha escuchado esa palabra? Estudiantes, no profesores. Sí, yo sé que luego se apuntan. Pues creo que la he escuchado, pero no sé, no creo que sí. ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos subsidiariedad? Desglosa la palabra. O explícala. ¿Qué te imaginas a qué se refiere?
Acuérdate, te puedes equivocar, tienes chance. Y al cabo yo no te voy a poner calificación de nada. Pues, Mentira. No te creas. no, pues, Separa la palabra. A ver, tus compañeros, compañeras que te ayuden. Claro, o sea, tiene el Subsidio. así, subsidio y qué es eso, o sea, ¿dónde lo dan? en el subsidio del... ¿De qué cosas se subsidian? No es subsidio del agua, pues. En Hermosillo tienen subsidio para el clima, para el aire acondicionado. ¿Qué es? Ah, Para la luz. Es como... Para la luz. Pues cuando te... Ok, es más caro, ¿no? No, es Cuando es... Subsidio. subsidio, Que subsidio. Subsidiar. ¿Qué es subsidio? Yo lloré mucho Ah, cuando se subsidió. a ver, con ese ejemplo de la luz o del aire. A ver, ¿quién subsidia a quién? Gobierno El gobierno a al nosotros. pueblo El gobierno al pueblo. ¿Por qué? por el costo muy elevado. Porque es muy elevado. Ajá. Subsidios. Pero es una necesidad básica. Si les quitan el aire, ¿qué pasa? Nos morimos de calor. Se mueren literalmente, ¿no? Se pueden llegar a morir ¿Cómo literalmente. te ayudan con ese subsidio? ¿Qué hacen? Te bajan el precio. El costo. El costo. Ajá. Ajá, sí. Te Es un facilita. apoyo. En pues. mayo. Es un apoyo. Exacto. Imágenes. Hagan de cuenta que el principio de subsidiariedad es como ese apoyo que da una estructura grande con recursos a otras personas o a otras comunidades o a otros entes que no pueden pagar lo suficiente para lo elemental. A eso se refiere la subsidiariedad. Y en la iglesia también existe eso. Está el principio de subsidiariedad. Por ejemplo, en el tema migratorio, cuando se vienen las caravanas migrantes y cuando pasan miles de personas, ¿quién subsidia a todas estas personas en sus necesidades más básicas? ¿Quién creen? La sociedad. Una, la sociedad. ¿Quién más? La iglesia. La iglesia. ¿Quién más? ¿Quién les ayuda? En algunos puntos el gobierno. En algunos puntos. En algunos, en otros no, porque más bien los persiguen. Exacto. ¿Quién más ayudará? La sociedad, ¿no? Asociaciones. Ah, Asociaciones y los organismos internacionales que se dedican a esta materia. ¿Por qué? Porque cuentan con los recursos para acompañar a estas poblaciones y no dejarlas morir. Entonces, el principio de subsidiariedad es muy importante tenerlo presente porque cuando hay poblaciones necesitadas, siempre se puede acudir a un ente mayor, ¿sí? Pero ojo, aquí cuidando una cosa, que el subsidio no se tiene que volver en un medio político para condicionar la vida de las personas, ¿sí? El subsidio tiene que ser una ayuda gratuita y desinteresada. El subsidio tampoco puede ser a cambio de que yo te quite libertades y derechos humanos. El subsidio es un medio para que tú en libertad puedas seguir decidiendo lo que quieras en tu trayecto migratorio, ¿sí? Esto es importante, muchachos. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, se oye bien bonito UNICEF, ACNUR, Organización Internacional de las Migraciones, todos ayudan, todos son estupendos. Pero los están condicionando a las personas migrantes a quedarse en ciertos lugares. Por ejemplo, ACNUR lo que está haciendo es, yo te voy a subsidiar, fíjense, dan unas tarjetas a quien solicita refugio en México para que pueda pagar renta, pueda pagar despensas, pueda pagar lo que quieran, pero necesita solicitar refugio en México. Lo que significa solicitar este papel en México es que esa persona ya no puede solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, los están reteniendo. No los están dejando ser lo que quieren ser las personas.
Ahí es donde las organizaciones, pues tratamos de ser como analistas de estas realidades, porque aparentemente son buenas, y son buenas ayudar, pero si van condicionadas por muchos factores que impiden la libertad del ser humano, entonces ya no es subsidiariedad, ya es intercambio de intereses. Tú te quedas, yo te doy. No te quedas, no te doy. Entonces, este principio, por eso lo pone la iglesia, porque es muy importante. Estas estructuras pueden hacer muchas cosas muy buenas, pero también pueden generar muchas situaciones negativas, ¿sí? Miren, les platico una situación que se me presentó en Reynosa, brevemente. Fuimos a hacer una visita a albergues y un pastor protestante, un pastor evangélico, tiene un albergue inmenso para más de 2,000 personas. Y ACNUR le compró un megaterreno para meter a otras 2,000 personas en casas de campaña. El problema no es si le compran o no un terreno. Eso es bueno. El problema es que no tienen condiciones de vida las personas que migran. Están en casas de campañas, hombres, mujeres, niñas, niños, todos revueltos, que ese espacio, ese ambiente así, genera otro tipo de violencias. Violencias físicas, violencias sexuales, violencias de género, que eso ACNUR no lo quiere ver. Ellos dicen con que estén resguardados, basta. No es suficiente. Ahí la subsidiariedad no opera. Se vuelve en una gran limitación a la libertad de las personas y al principio de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a las mínimas condiciones de vida, no a vivir así, no a vivir hacinados, porque esas son cárceles para migrantes. Así, casi, ¿no? Pero bueno. El otro principio es el principio de la solidaridad. A ver, ese sí se lo saben. ¿Qué es la solidaridad? La unión. ¿La unión de qué? Perdón. ¿Los alumnos o nosotros? Hacer sabe. ¿Todos? ¿La unión de qué? La unión de fuerzas para crear algo. La unión de fuerzas para crear algo. ¿Qué más? Ser solidarios es Ayudar. Es ayudar. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la cabeza con solidaridad? Ponerte en el lugar del otro. Es empatía. Exacto. Como que juntos poder lograr algo. O sea, como- Juntos. En colectivo, no, la solidaridad no es algo individual, es algo en conjunto. A mí la imagen que se me viene siempre al escuchar solidaridad son como manos entrelazadas. Que puede significar fuerza, que puede significar empatía, que puede significar estar con el otro. La solidaridad es amor evangélico. La solidaridad es la entrega total y absoluta de una persona a otra. La solidaridad es la parábola del buen samaritano. Es hacerse cargo del dolor y sufrimiento del otro. El samaritano no dejó tirado allá al herido. Lo levantó, lo cargó, lo llevó a un lugar para que se pudiera descansar y recuperar. La solidaridad implica justo cargar con el sufrimiento del otro. Va más que estar juntos, va más que en ser empático, ¿sí? Va más de todas estas características, sino es el que tú te dejes afectar por esta realidad. Y solo podemos dejarnos afectar si escuchamos y vemos y tocamos la realidad de todas estas personas que sufren. Cuesta, no es sencillo. Escuchar las realidades dolorosas primero le toma tiempo a uno, pero eso genera un modo de vida. Yo tengo una postura de que la solidaridad no es solamente un principio o un valor, sino es un estilo de vida. Es un modo de pararte frente al mundo y decirle, yo quiero ser empático con todos aquellos que sufren.
Pueden ser enfermos, pueden ser migrantes, pueden ser personas en situación de calle, pueden ser niñez abandonada, puede ser todos estos dolores, ¿sí? Un poco al modo de Jesús. Igual esto, la solidaridad implica todo esto, ¿sí? Ahora, hay un último principio, que es el principio de la participación, que este puede parecer como muy obvio, pero no lo es. Porque aquí, con este principio, la iglesia lo que trata de recordarnos es tú, cristiano y cristiana, que fuiste bautizada por esta iglesia. Te comprometiste a vivir lo que la iglesia dice. Y una de las formas para vivir el evangelio, el catecismo, es cumpliendo los 10 mandamientos, que eso es bien fácil. No, lo importante es que participes en la transformación de la realidad del dolor de todas estas personas. Y aquí la pregunta siempre es, ¿y tú qué estás haciendo por el otro? Para ti, ¿quién es tu prójimo que hoy sufre? Ese es el verdadero mandamiento y es el verdadero cuestionamiento que tendríamos que tener en nuestros modos de proceder cristianamente. No si voy a misa. Miren, uno como cura, es lo primero que llegan y uno escucha, y sobre todo en ustedes, en los jóvenes, también en los adultos, pero me voy a referir a los jóvenes para que entiendan los adultos. Siempre llegan y, ¿cuál es el pecado? No fui a misa. Y, como, ¿dónde está el pecado? El problema es que está escrito en el catecismo y así se enseña, como dices al inicio, en la doctrina. Exacto, pero es que nos han introyectado una idea individualista de la fe. Y la fe no es individual, es colectiva. Y si es colectiva, es solidaria. El pecado más grande no es si fuiste a misa, es si no estás amando al prójimo. Si no te estás amando a ti mismo. Si no estás amando la casa común. Si no estás haciendo nada. ¿De qué me sirve estar cada 8 días en misa si no hago nada? Ni en la misa, porque a veces van de cuerpo presente, porque los llevaron los papás. Pues porque toca. Pues ¿qué más? Ese sí es pecado. Pecado es hasta ir y no querer ir. Pero el más grande pecado es el no amar al prójimo. El no participar en los cambios junto con otros y con otras. En devolverle la dignidad a las personas. Ese es un pecado más grande. Y en materia migratoria, ese pecado se traduce en 2 palabras y 2 actitudes que tenemos como cristianos, la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes. Ahí se alcanza a ver perfectamente que no somos cristianos, que somos cristianos, miren, de lengua para afuera, pero que cuando en verdad nos toca asumir las obligaciones que Cristo y los mandamientos que Cristo nos enseñó, ahí ya no está. Están los discursos xenófobos del por qué viene esta gente, por qué no se queda en sus casas, por qué vienen a afear este lugar. Y los discursos discriminatorios nos van a quitar el trabajo. Nos van a hacer, quién sabe, son unos delincuentes. No hay que darles porque son unos mantenidos. Miren, y eso no lo he escuchado en un lugar que ustedes dijeran, ay, es una colonia por ahí cualquiera. No. En una campaña que yo hice en un colegio de la Compañía de Jesús, los padres de familia no dieron nada por discursos discriminatorios y xenófobos. No eran, fíjense, no era ni siquiera el estudiantado, porque el estudiantado se sentía sensible al tema, pero las familias no. Ahí es donde se ve la falta de amor al prójimo. Se oye bonito decir, faltamos al amor. No, somos discriminatorios y xenófobos. Y esas conductas llevan a la muerte de las personas. Y es como si le preguntara Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Padre, ¿qué es xenofobia? Xenofobia, ¿quién lo explica?
Como Yo lo miedo. he escuchado. Miedo. Como las distintas. A ver, ¿la fobia qué es? Miedo. Miedo. Entonces, ¿en qué le suena? En este contexto, siempre lo habían oído, ¿en qué le suena? Xenofobia, el miedo a qué. Las personas de diferentes lugares. ¿A qué casi no escuché? Perdón, fuerte. A las personas de diferentes lugares. Así es. Acuérdense la xenofobia es hispanofobia. eso. Al extranjero que llega de afuera. Como cuando piensan Al extranjero. Qué padre que estuvo en ¿No? la clase. Pero no, fíjate, qué bueno que sale la palabra Eso. para aclararla, pero no es importante que te aprendas la definición, sino que no tengas esa actitud. Eso es lo importante, ¿sí? Por último, muchachos, esos son los 4 grandes principios: participación, solidaridad, subsidiariedad y dignidad por la persona. De estas enseñanzas de la iglesia que parten de Cristo. Para ir cerrando, porque entiendo que eran 40 minutos y ya me pasé, Ya, voy 40 más o menos en minutos tiempo. de cada uno, ¿verdad? Porque es Ya. 1 hora y media en total. Ah, ¿es 1:30? Ah, Sí. no, pero para que podamos dialogar. Más bien yo ya me quiero O sea, callar. Ok. No, pero que sepas que tienes todavía 40 40 minutos. Ah, ok. Sí. No, pues te hubiera preguntado antes. A ver, ¿qué es lo que el Papa Francisco nos ayuda para comprender mejor la doctrina social de la Iglesia? Fíjense, ustedes saben que el Papa Francisco es un hombre que se caracteriza por su simplicidad, su sencillez, su modo de comunicar las cosas, muy directo a todos y a todas. En materia de migración, el Papa Francisco sacó un documento no hace mucho. Digo, si un día pueden encontrar este librito que se llama Papa Francisco, soy yo, no teman. Está bien sencillito, vienen las reflexiones del Papa Francisco y él menciona 20 acciones para acompañar a las personas migrantes. Y una de ellas son 4 verbos. Así como hay 4 principios, hay 4 verbos. Es acoger, proteger, promover e integrar. ¿Qué significa cada uno de estos verbos? Acoger. Fíjense, acoger significa buscar y ayudar a que las personas migrantes en tránsito o las que ya están establecidas en un lugar tengan rutas seguras y legales para todos ellos y ellas. Ese es un tema que es bien delicado porque las políticas de nuestro querido presidente, de los gobernadores, de los presidentes municipales, porque es en conjunto, independientemente del color del partido, ha sido cerrarles los caminos a las personas migrantes y las rutas. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Que las personas están buscando lugares de tránsito más riesgosos, quedan expuestos al crimen organizado, tienen que pasar hambre, muchísima sed, sin ayuda de nadie. Nosotros acabamos de publicar un informe de migrantes desaparecidos en México. No hay una cifra exacta de todos los migrantes que han muerto en el camino y que nadie los reconoce. Lo que sí sabemos es que hay más de cerca de 2,000 personas que fueron desaparecidas y encontradas. Justo porque se pierden en los caminos, porque los secuestra el narcotráfico, los secuestra la autoridad. No los estamos acogiendo. Tienen que buscar comunidades diferentes para que puedan sentirse seguros. Tristemente es una de las realidades más dolorosas de nuestro país, que se suma la de los desaparecidos a los 100,000 desaparecidos que tenemos en México. Que no puede ser que existan 100,000 desaparecidos, nacionales y extranjeros. Y que las cifras, esas son cifras oficiales. ¿Saben cuántos migrantes desaparecidos tienen en el registro? 66 personas. No es real, ¿sí?
no es real. Entonces, acoger significa crear una cultura de la hospitalidad, crear una cultura de la reconciliación entre las personas que llegan y la comunidad que los recibe. Y esta es una acción, por eso el Papa lo pone como verbo, porque es cómo actuamos y hacemos que nuestras comunidades, hacemos que nuestros colegios, que nuestras comunidades, que nuestras familias sean seguras para las personas migrantes, lo cual implica conocer a las personas, no tenerles miedo, no creernos el discurso que nos venden infinidad de autoridades y de figuras públicas que el migrante es un criminal, que implica desaprender eso para acercarnos sin temor a estas personas. Necesitamos crear estos espacios seguros. Ahora imagínense, eso en adultos suena dramático. No les digo en el caso de las niñas que van solas en el camino y que las dejan abandonadas los coyotes, que las dejan abandonadas los grupos a los que van, porque ellos se articulan en pequeños grupos, como en pequeñas células, pero si llega un grupo, todos corren y abandonan a quien tengan que abandonar, por protección personal, obviamente. Pero cuando hay niños y niñas y adolescentes, pues es que quedan expuestas a otro tipo de conductas delictivas por parte del narcotráfico y de los grupos, como es la trata de mujeres, que luego a estas niñas las prostituyen y nadie sabe de ellas. Y que uno las va encontrando tristemente en estos lugares de burdel ofrecidas como carnicería a cualquier persona. Ustedes pueden imaginar el dolor y el trauma de una niña que vive esta situación sabiéndose sola, sin un apoyo social, sin que sepa su familia nada. Sí, es que es verdaderamente traumático y dramática la situación. Y junto con esto se junta algo que pues tristemente es parte de la cultura mexicana, el que seguimos haciendo uso del cuerpo, del objeto de la otra, hacemos de la otra persona un objeto para satisfacción personal, y que sigue existiendo la prostitución y que sigue existiendo la trata de mujeres, porque aún los hombres seguimos creyendo que ese es el modo de vivir nuestra masculinidad, teniendo muchas mujeres y acudir a estos espacios. Y ni siquiera nos preguntamos quiénes son. Entonces, acoger, crear una cultura de la hospitalidad, créanme que va a ayudar a todos y a todas, migrantes o desplazados internos. Si ustedes pueden crear un grupo de recibimiento como comunidad, sería valioso, como jóvenes, sentirse llamados a esto. Sabemos que a ustedes no les toca trazar las rutas migratorias, pero sí pueden crear espacios seguros para estas personas migrantes. El segundo gran verbo del Papa Francisco, que es proteger, es llevar a cabo la defensa de los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados. Aquí implica el principio de la dignidad humana. Proteger no significa nada más acogerlo en un albergue y cerrarle la puerta, sino proteger significa que la persona se vuelva sujeto y sujeta de sus derechos humanos y que pueda libremente actuar y que pueda libremente pelear acompañado por muchos y por muchas. Digo, en el caso de ustedes, de los jóvenes en particular, que se están preparando ya algunos que ya terminaron bachillerato y van a una licenciatura, recuerden que cualquier profesión puede humanizar a cualquier persona, que no se requiere ser abogado, que no se requiere ser psicólogo, psicóloga, que no se requiere, a veces, de la forma que ustedes se imaginan, uno logra humanizar a estas personas. Pero decirles, te oriento, te apoyo, te canalizo con quien toca para que tú puedas hacer valer tus derechos, eso es proteger. Acuérdense que en México existe el derecho a la información.
y dar que ustedes estén informados para que puedan dar una información veraz, eso le va a venir muy bien a todas las personas y a ustedes también. Entonces, aquí sí implica que como iglesia no podemos callarnos, ¿eh? Como iglesia no podemos silenciarnos. Y quien no le guste esta participación más política, social y jurídica de la iglesia, porque creen que la iglesia no debe meterse en estos temas, sálgase de la iglesia. Porque no es para esta. En esta se requiere tener valentía y se requiere tener compromiso por las personas. Obviamente que el otro gran verbo, que es el promover, que significa el fomento del desarrollo humano integral de las personas migrantes. ¿Qué se requiere para esto? Trabajo, educación, salud, ocio, posibilidad de acceder a una escuela en el caso de la niñez. Promover implica que la persona esté interiormente sana, integrada. Así como ustedes han tenido la posibilidad de contar seguramente en sus escuelas con todo este equipo de apoyo de psicólogos, entrenadores, profesores muy capaces, bueno, pues las personas migrantes también les encantaría acceder a todo eso. Y así como ustedes pueden ser personas integrales, porque eso es lo que busca toda educación, crear personas competentes y humanamente integradas, también eso tendría que ser un derecho para la persona migrante y refugiada, no el derecho de unos cuantos. Porque Dios ha creado los medios para todos y para todas. E igual, ¿qué puedes hacer tú? Desde lo que eres y desde lo que son, ¿a qué te puede llamar y a qué te puedes sentir llamado? Igual, si alguna se vuelve psicólogo o psicóloga, pues sería buenísimo, porque eso para las personas migrantes no saben cuánto ayuda. E integrar. Este es el tema más complejo, quizá porque integrar a las personas migrantes en una comunidad implica la cultura de la hospitalidad, implica tener empleadores conscientes de esta cultura que pueden dar empleos con salarios justos, también para las personas migrantes, que pueden acceder a servicios como la vivienda. Tristemente, las personas migrantes y refugiadas no tienen muchas veces acceso a la vivienda porque en México el derecho humano a la vivienda está prohibido. La vivienda en México es un negocio. Y quien no tiene dinero, no tiene casa. Tiene pequeños espacios que se le prestan por caridad, pero no casas. ¿Y por qué no pueden acceder a una casa? Si es un derecho humano el acceder a estos espacios. Y tener una casa digna. No solamente tener estas pequeñas casuchas a veces, o cuartuchos, ¿no? En donde el arrendador o el arrendatario está volviéndose rico porque les está cobrando el triple del valor de la renta. Miren, hemos detectado en hoteles en distintos lugares del país, que los dueños de estos hoteles, uno ve los hoteles y bueno, están que se caen, ¿verdad? Pero cada cuarto se los cobra hasta en 5, 10 mil pesos y es para 15 personas. Porque ya se ha vuelto, la migración se ha vuelto un negocio y los derechos que dignifican la vida de las personas se han vuelto un negocio. Las personas no están accediendo a espacios dignos, tristemente. Y hay que estar conscientes. Digo, en Juárez nos ha tocado mucho porque la misma gente, la misma comunidad es la que nos dice, mira, aquel hotel es justo donde llegan los polleros con los migrantes, ahí los meten y párale de contar, ¿sí? Ahora, también es cierto que a nivel trabajo, he de confesar que he visto muy buenas experiencias por parte de algunos empresarios, empleadores, sobre todo en la zona del norte del país, que, bueno, gozan como de esta vocación más empresarial, en donde sí tratan de integrar lo más posible a algunas personas migrantes. Tanto cuanto. A mí me platicaron una experiencia, no digo el lugar para no ventanearlo, porque finalmente sigue ayudando, pero a lo mejor no es la mejor forma.
Me decía una persona, es que a mí nada más me hablan y me dicen, necesito 56 haitianos porque son buenísimos para trabajar. Yo los subo a un camión y se los mando. Alguien se preguntó por el salario, alguien se preguntó por si le pasa algo a ese migrante, alguien se preguntó por el horario, si iba a tener 8 horas. No. Se están dando trabajos, pero trabajos en condiciones infrahumanas y explotadas. Y tristemente los migrantes los aceptan. En la frontera sur, en donde estamos, porque no hay muchas empresas, son negocios de autoservicios y tienditas y restaurantes, hay una señora que les daba trabajo a los migrantes y los tenía de sol a sol y el pago era, te doy la comida del día. Y ojo, tampoco victimicemos al migrante, que el migrante no todo es pobrecito, ¿eh? Hay migrantes que traen doctorados, hay migrantes que traen estudios, hay migrantes que traen habilidades técnicas para desarrollarse y tristemente no lo están dejando hacer lo que quiere por trabas legales, nada más. Entonces, poder integrar a las personas migrantes es una invitación a que si entre ustedes hay personas que tienen algún servicio, algún negocio, que se asesoren del cómo integrar adecuadamente a las personas. Dignifican, porque el trabajo devuelve la vida a las personas, les vuelve la esperanza. Entonces sería valiosísimo también pues que pudieran ahí concientizar y ayudar. Y claro, la integración implica también el promover algo que es muy importante y no lo hacemos, casi nadie. El que el migrante pueda organizarse con otros migrantes para pelear sus derechos. Casi siempre creemos que el migrante nada más quiere que le demos. No, el migrante nada más quiere que le ayudemos a ser él. Y siendo él, va a poder hacer todo lo que quiere y todo lo que puede emprender. Entonces, ahí hay que saber hasta dónde ayudar y hasta dónde promover y hasta dónde colaborar con ellos sin caer en una tentación que la iglesia, y no solo la iglesia, muchas organizaciones, incluyendo la iglesia católica, caemos: el asistencialismo. Dar por dar y punto. No, hay que saber tener otros criterios de discernimiento para poder acompañar, servir y proteger a las personas migrantes, ¿sí? Yo hasta aquí lo dejo. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco y a lo que nos invita a que hagamos como enseñanza social de la iglesia, estos 4 verbos, que tú lo puedas incorporar en ti y que tú lo puedas transmitir a los demás de modo sencillo para que puedan ser esos espacios, esas personas seguras para las personas migrantes, ¿sí? Pues muy bien, yo hasta aquí me callo y más bien abro el espacio para comentarios, preguntas. ¿Qué les pareció lo que escucharon? Mano. Adelante. Tuve la oportunidad de participar en el encuentro del otro lado, en Tucson, en Nogales, precisamente en el Instituto Quino, y en la casa El Buen Pastor, donde ahí lo que platicaba ahorita del hotel, en donde hacinaban a 15, 20 personas en un solo espacio, separaban a los hombres, niños de 9, 10 años ya estaban con los hombres y las niñas, todas con sus mujeres. Hombres separados, mujeres separadas. Era triste ver cómo 50 gentes, 60 gentes en un espacio de 10 por 20, creo, el espacio. Todos hacinados, así amontonados. Y entonces es una realidad muy triste ver eso. Y solamente era para recibirlos, darle el alimento de la noche, y al siguiente día se tenían que ir a buscarle. Gracias. Sí, pues es parte de que complementa esta visión, porque aún uno cree que cuando pasan son felices, ¿no? Y no. Cuando pasan,
ellos creen que es otra cosa y se topan con una realidad que es igual de dolorosa, ¿no? Y que no, a veces no cuentan con bases de apoyo y que ahí sí las iglesias en plural son las que se vuelven estas comunidades de acogida y de apoyo, muchas de ellas, y muchas otras no, pero son las que han tenido una participación mucho más activa en esto, ¿no? Y hay que reconocerlo, pues las personas migrantes y refugiadas nunca son estadounidenses, pero nunca vuelven a ser lo que eran en sus países, ¿no? Pero sí, ¿algún otro comentario, duda, observación? Padre, aquí una de las cosas que vamos a hacer estos 3 días, empezando hoy es el primer día que vamos a un albergue, primero de 3, y vamos a estar alrededor de 2 horas, 2 horas y media. La primera hora va a ser para una catequesis que ya está preparada, y el segundo momento va a ser media hora para un momento de diálogo, que también el diálogo y la escucha pues se va a empezar a dar desde la catequesis, y luego ya terminaremos con un rosario que ellos mismos ahí rezan. Entonces, ayer estábamos platicando de eso y había entre algunos integrantes aquí del grupo, después de la plática sobre todo que recibimos ayer y empezar a escuchar ya historias y situaciones pues que viven difíciles, algunos externaban como cierto temor o incertidumbre o nerviosismo de estar con gente que ha vivido situaciones a lo mejor tan difíciles y como no saber cómo acercarse o qué decir, o qué hacer, ¿no? Entonces, ya estuvimos comentando algo sobre eso ayer, pero no sé si tú nos pudieras dar también como otra orientación, es decir, algunos de los que están aquí probablemente nunca han ido a un albergue o no han tenido contacto con población migrante que ha vivido esta situación, va a ser el primer contacto hoy. Entonces, ¿qué recomendación, orientación podrías dar? La primera recomendación es que vayan con una apertura a escucharlos, a escuchar sin juicios, no a oír. La persona migrante, la primera necesidad que tiene es que lo escuches. Y se van a encontrar con gente que habla y habla y habla y habla, y hay que saber estar, simplemente estar con ellos, sin juzgar, sin dar consejos, respetando la experiencia de vida que ellos vivieron. Esto que decíamos, ser empáticos, ¿sí? Y más bien de que tú te coloques junto con ellos en esa escucha empática, simple, sencilla, porque ellos ya llevan la ayuda de profesionales. Piensen que alrededor de ellos ya hay otros profesionales y que la labor del que hace un trabajo más de pastoral, diríamos, es solo el de escuchar y el de preguntarle y el de saber cómo está su familia y qué siente. Esta es una pregunta clave que ayuda mucho el ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo estás ahora con todo lo vivido? Pero ojo, así como se van a encontrar al que va a hablar mucho, se van a encontrar al que no va a hablar nada. Y no hay que obligarlos a hablar. Simplemente hay que saber estar a su lado. Son como los mudos del evangelio. Para que un mudo hable, ¿qué hace Jesús? Pues ahí está. Para que me tenga confianza y sepa que no lo voy a juzgar. ¿Sí? Entonces, es ganarse la confianza de la gente. Y pues llegan heridos y llegan con experiencias positivas, negativas, de todo, pero sobre todo, escuchar a quien hable, respetar a quien no hable, no obligar a nadie a que cuente algo. Si sienten que es una situación de dolor, que tú le puedas decir siempre, tú cuéntame hasta donde tú quieras y hasta donde tú sientas. ¿Por qué? Porque pueden detonar procesos que no les toca a ustedes el acompañarlos, ¿sí? Entonces, también ustedes reconozcan su límite para escuchar y decir, ya no puedo escuchar más a esta persona y entonces, pues, amablemente retirarse, ¿no? Pero también porque es un trabajo, la escucha
empática, es un trabajo arduo. Y ese sería una primera sugerencia, ¿no? Cada uno, desde su personalidad, lo podrá llevar a cabo de diferente manera. De eso estoy seguro. La otra es el mirar a los ojos. Siempre que hablen con una persona, mírenla a los ojos. Pero mirar a los ojos no es quedarse así como una mirada cuestionadora, sino imagínense que con su mirada ustedes van a acariciar la mirada de esa persona, que le van a transmitir el cariño que le tienen, que le van a decir bienvenidos sin palabras, y que eso tiene que ser algo importante, lo tiene que sentir la otra persona, y tú también puedes sentir lo que el otro te dice a través de la mirada, porque esto, a veces el que no habla, lo único que va a hacer es voltear a verte. Dialoga con la mirada. Entra en contacto con él así. Y ya. Basta eso. Otro punto que me parece que es importante es acérquense, ojo, si ven una persona, porque todos cuando llegamos con las personas migrantes traemos, miren, un montón de prejuicios. No, a ver. Exacto. Y los vamos estereotipando. Ay, este tiene cara de criminal. Ay, este trae muchos tatuajes. Ay, no, como que este me va a hacer daño. A ver, acérquense, no se pongan el reto de sí, me voy a retar para ver si pasa algo. No. Si yo ya sé que no puedo entrar en diálogo con una persona, no entro en diálogo con esa persona. La saludo y me busco a otro más con quien estar. ¿Sí? Yo creo que en las primeras ocasiones no traten de ser héroes. De aquí no se trata de a ver qué se rompen ustedes. Se trata de cómo pueden compartir experiencias de vida entre ambas partes. Y ya. Pero obvio, las primeras veces sí tiene que ser pues con gente que tú digas podría hablar. ¿Sí? Y de esto también me parece que es importante el sugerirles a veces hay que saber hasta dónde decir de mi vida. Porque en ese querer compartir, hay personas que son, miren, un cristal transparente y bueno, comentan vida y milagros de sus familias, vida y milagros de todas cosas. No. Hay que saber tener como, no una vitrina, pero cuidado con lo que estoy diciendo. Como siempre preguntarme, ¿esto que voy a decir, a qué le ayuda a la persona migrante? ¿En qué la beneficio o en qué no? Porque si no, con pretensión de bondad, o damos información que no es, y miren, los migrantes están ávidos y son esponjas de información, y ellos procesan un montón de cosas de otro modo a como ustedes lo están diciendo. Entonces, aguas con lo que dicen, aguas con lo que platiquen, mantengan siempre una postura de apertura, de no miedo, pero tampoco de ser vitrinas, ¿no? No es el momento. La persona migrante es persona migrante en tránsito. ¿Saben cuál es el dolor de las personas que acompañan en estos espacios? Que las personas migrantes nunca van a ser sus amigas. Son conocidas, que van de paso y que hoy los ven y mañana ya no los ven. Entonces, para que también no busquen como el pretender hacer amistades porque pues crean un enganche afectivo innecesario cuando saben que se van a ir. Ellos van a seguir su camino, ¿sí? Y tener como puntos claros, sería bueno que pudieran tener como una guía, no sé ahí Andrés, como una guía de qué cosas poder platicar con el migrante, como tips, ¿no? Decir, pues de tu experiencia de fe, oye, pues cómo te fue, en quién crees, como cosas que les permitan a ustedes abrir el diálogo y cerrarlo como a modos de ayuda. Cada una y cada uno sabrá si eso ayuda o no, ¿sí? Pero hay personas que les ayuda a traer el acordeón, como el cuestionario, y decir, pues esta pregunta me ayuda, a esta no. A lo mejor que entre ustedes puedan armar y decir, a ver, si voy a platicar con alguien, ¿cómo qué le podríamos preguntar? ¿Sí? Para que ahí no nomás empiecen a decir cosas de, ¿y ya viste el partido del América contra las Chivas? Pues es que pues sí, pues está padre, pero no lo ven.
¿no? O quizás no lo ven como tú lo ves. Pero vamos, eso puede ayudar, ¿no? Rescatar mucho los logros que se han tenido. Por ejemplo, no, pues ya llegaste al albergue, qué bueno, qué otros retos has tenido, qué has aprendido en el camino, qué experiencias bonitas te has quedado en esto, ¿no? Como centrarse en cosas que puedan llevarlos a una postura más de compartir y no tanto de clavarse en el dolor, porque ahí sí puede ser revictimizante, decimos nosotros. Creo que por ahí. Y sobre todo, miren, vayan así, a ver a quién se encuentran, con quién se encuentran. A uno les va a gustar más que a otros, a uno les va a ser más fácil que a otros. Eso así es, ¿sí? Y a otros, a lo mejor también van a ubicar que no todas las personas son para estar en contacto directo con las personas migrantes. No todos estamos llamados a eso, ¿eh? No es prejuicio, no es miedo, no, pero llega a impactar tanto la situación que puede quebrar interiormente a la persona. Y es muy sano que también podamos decir, miren, yo ayudo, pero no puedo estar como desde esta trinchera, ¿sí? Sean bien honestos con ustedes mismos, que no es malo, ¿eh? Yo esto que se los digo lo aprendí. Yo atendía en alguna ocasión la pastoral penitenciaria en Ciudad Guzmán y yo tenía era una mujer súper solidaria, comprometida, hacía 1000 cosas, pero la ponías frente al interno, no paraba de llorar. O sea, la teníamos que sacar porque no podía. Era tal su angustia, era tal su impresión de estar allá adentro que no podía. Y ya hasta que terminamos diciéndole, pues hermana, a ver, ni nos dejas y nada más te estás quebrando tú. Mejor desde donde estás, ayúdanos. Y ya. O sea, es parte de la solidaridad y es parte como de la vocación que cada quien tiene, ¿sí? Es como si a mí me dicen, Luis, ¿puedes estar en un hospital? No, yo odio los hospitales. O sea, yo si entro a un hospital, así es como para mí ya es signo de muerte, aunque nada más vaya a ponerme una inyección. Pero porque hay lugares que no son complejos, ¿no? Procesarlo. Y sí, sobre todo, ubiquen ustedes qué sentimientos les deja, cómo se están sintiendo, si se están sintiendo incómodos o incómodas por algo, creo que es oportuno que lo digan en el momento, ¿no? Para que puedan tener una adecuada orientación. Que no se esperen, ¿sí? Que no se esperen a que termine la plática o las 2 horas, sino decir, bueno, pues no estoy a gusto o me estoy sintiendo medio mal, es válido. Las primeras ocasiones así sucede y está bien. No es que estén mal. Somos humanos y son nuevas experiencias y las nuevas experiencias pues nos van a mover cosas internamente y externamente. Así que sean bien honestos y honestas con ustedes mismos. Pues por ahí Andrés, yo le vería. Gracias. No sé, ¿alguna otra duda, comentario? Lleven dulces, si hay niños, lleven dulces. Eso siempre ayuda. Vamos a llevarles tamales el sábado a todos. Ah, ok. Bueno. Ándales, esa es una estrategia para llegar con alguien. Te doy un dulce. Sí. Pues es que sí les llamo, como que a veces están tan, no necesitados también, aunque se escucha feo, de cosas materiales, como juguetes, o sea, los niños. Ellos salen y dejan todo y vienen sin nada y no dejan de ser niños. Pero Como mira, un globo, una paleta, no sé. los niños siempre son, tú lo sabes, son las personitas más fáciles de podértelas ganar. O sea, porque un niño, es niño, ella no tiene prejuicios, no, si tú te pones a jugar y a saltar la cuerda con él o con ella, lo van a hacer y punto, y ya. ¿No? Quizás es más complejo con adultos o con adolescentes, porque están en otros procesos personales y humanos también, ¿no? Y ahí sí, pues a veces
Un adolescente ya de entrada nunca habla. Suelen ser como muy reservados, algunos, ¿verdad? A otros se les suelta más la lengua, Por pero ejemplo. en su gran mayoría suelen ser reservados. Por ejemplo. No, Nico, no. Pero ahí hay que buscarle la manera nada más, poco a poco. Pues muchas gracias, padre. Nos dejas mucho material para reflexionar, para pensar, para aplicar, no solo estos días, sino en nuestra vida. Muchas gracias. Pues un aplauso también. Gracias, gracias. Cuenta con nuestras oraciones en estos días y siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Gran trabajo que haces para nuestro país también. Muchas gracias. Se hace lo posible Sí, en medio de la complejidad. ahí estamos Pues, en contacto. Pues gracias, un gusto conocerlos, conocerlas. Mucho éxito en esta experiencia y pues déjense tocar por las personas y listo. Van a sacar muchos frutos de esta experiencia. Esperemos que sí. Gracias. Que estén muy bien. Hasta Un luego. abrazo y en unión de oraciones y misiones. Gracias. Gracias. Bye.